Bueno, hermano, vamos a ver la segunda parte de esta serie de los dones del Espíritu Santo. Y yo me temo que, aunque había pensado que esto lo íbamos a hacer en 3 partes, creo que se podría extender a unas 4 y probablemente 5. Porque el tema es extenso. Y yo sé, o al menos me quedó la impresión de que aquella sesión que hicimos de repaso de toda la doctrina, todas las preguntas estaban relacionadas con los dones del Espíritu. Por eso lamento que algunos de los hermanos de la iglesia no pudieron venir hoy, pero esperemos que el video funcione. Entonces, bueno. Pero creo que tengo que encender. Vamos a recordar algunos principios generales que vimos la semana pasada de los dones del Espíritu Santo. Entonces, los dones espirituales son capacidades nuevas, especiales y, más importante aún, espirituales, dadas. Por eso puse entre paréntesis que son regalos dados por el Espíritu Santo a los creyentes. Eso lo vimos allí en 1 Corintios 12, 7. Entonces, es importante que tengamos claro que no se tratan de dones naturales, ¿verdad? Por ejemplo, Dalimar toca el violín precioso, es un don natural, ¿verdad? Ella nació con ese don, eso no es un don espiritual. Entonces, tampoco es que un don natural, el Espíritu Santo, como que si tomara posesión de ese don natural y lo exponencia, ¿no? No, es un don nuevo, especial y espiritual. Es algo que la persona no tiene esa capacidad y de pronto la tiene. ¿Ok? Entonces, segundo, el Espíritu Santo es absolutamente soberano en la administración de los dones. ¿Qué quiere decir esto? Él decide a quién se lo da, cuándo se lo da y qué don le da a cada creyente. Solo los creyentes tienen el Espíritu Santo, los verdaderos creyentes. Y por lo tanto, solo los creyentes tienen dones del Espíritu Santo. Reciben dones del Espíritu Santo. Hemos visto en la Biblia casos, por ejemplo, había un caso que vimos en Hechos, un tal Simón Jesús, que hacía milagros y prodigios, pero no eran del Espíritu Santo, ¿verdad? Y él quería tener, y después cuando vio el poder del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, él le ofreció dinero. Mira, yo te compro eso, ¿no? Entonces puede haber personas que hagan señales y prodigios, pero son señales y prodigios satánicos. Son del Espíritu, pero no del Espíritu Santo, son espíritus malignos. ¿Ok? Entonces eso es importante, pero el Espíritu Santo es quien da los dones, es absolutamente soberano. Él es la tercera persona de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, y es totalmente soberano en la administración de los dones. Y en esa soberanía el Espíritu Santo puede decidir quitarlo, ¿verdad? Si alguna persona, acuérdense que el Espíritu Santo que mora en cada creyente, la Biblia nos enseña que el creyente pudiera entristecer al Espíritu con su comportamiento y pudiera incluso hasta apagar el Espíritu. Pero no se va, ¿verdad? Pero no se va. ¿Ok? Tercero, los dos objetivos, a ver quién se recuerda, ya lo leyeron. ¿Cuáles eran los objetivos del Espíritu Santo? Para el crecimiento de la Para edificar la iglesia. Edificar la iglesia. Ese es uno y el otro. Evangelizar. Muy bien. Esos son los dos objetivos, evangelizar y edificar la iglesia. Pero no puede ser también, yo estaba pensando yo, como
para, como señales para los incrédulos. Está dentro de evangelizar. Ah, ok. Sí. La edificación de la iglesia comenzó ¿cuándo? El día de Pentecostés. Comenzó el día de Pentecostés. ¿Cuándo va a terminar? La iglesia va a ser edificada con la segunda venida de Jesús. Hay que evitarlo. Hay que buscar un software que Esta parte la cortamos. elimine el ruido de perro. Ok, entonces, el cuarto punto es que el creyente puede y debe desear tener los dones. Porque ¿para qué son los dones? Para glorificar la iglesia. Y si tú eres un miembro de la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo fue quien te agregó a la iglesia de Cristo, tú debes desear y orar por tener un don espiritual para que tú puedas ser un miembro activo que contribuya a la edificación de la iglesia o a evangelizar. A las dos cosas. ¿Ok? Número 5. Cada creyente posee al menos un don. Primera de Pedro 4:10 dice que cada creyente tiene por lo menos un don. Y ese don es de nuevo para evangelizar o para la edificación de la iglesia. Número 6. No existe, este es muy importante, quiero que presten mucha atención, se lo grabo, ¿verdad? Porque no existe ningún don. Adelante. Aquí hay. Y aquí hay la es que allá no van a ver la pantalla. Dice, entonces, este es muy importante porque no existe ningún don en particular que sea común para todos los creyentes y que sea la única prueba de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. ¿Ustedes han escuchado eso? Bueno, muchas iglesias creen que si hablas lengua, entonces tienes el A ese don me refería, al don de hablar en lengua. Que si tú no hablas en lengua, el Espíritu Santo no está en ti. Es mucho de la enseñanza en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría de las iglesias pentecostales. Y también que todos los creyentes que tienen el Espíritu Santo deben hablar en lengua. ¿Verdad? Entonces, eso, tal cosa no tiene basamento bíblico. Porque solo toman el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés había esa congregación de 120 personas en el aposento alto de Jerusalén, celebrando precisamente la fiesta de Pentecostés. Fue una manifestación particular que el Espíritu Santo hizo para captar la atención de todos los judíos que estaban de paso en Jerusalén, judíos de la diáspora que venían de todas partes del mundo civilizado, se habían congregado en Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. Entonces, Y esos 120 todos hablaron en lengua. y esos 120 todos hablaron en lengua, y esas eran lenguas, hablaron en distintos idiomas y dialectos. Eso es lo que quiere decir. Hablaban en lenguas porque cada cual entendía lo que estaban diciendo. Por eso, hablaban idiomas y dialectos. La palabra, la Biblia usa lenguas, pero la gente piensa en lengua siempre como que es algo allí que no se entiende, etcétera, ¿verdad? Y basado en el texto que dice que hasta hablan lenguas angelicales, ¿verdad? Y ahí Pablo lo que usa es como una exageración.
Así como Pablo, en el mismo texto, cuando Pablo les está diciendo a los corintios, es que si hasta un ángel bajara del cielo y les predica un evangelio distinto al que ustedes recibieron de nosotros, que sea maldito. Pablo usa una hipérbole, una exageración, es decir, es que si un ángel viene con un evangelio distinto, hasta el ángel es maldito. Igualmente en ese texto, en ese contexto, él dice, es que si hablaran hasta lenguas angelicales, pero no tienen amor, son como címbalos que resuenan. Eso es lo que quiere decir. Entonces, pero cada vez que uno ve los eventos donde se habla, ahorita no voy a hablar de las lenguas, pero cada vez que se ve un evento en la Biblia que se refiere a hablar en lengua, siempre eran idiomas o dialectos distintos, ¿verdad? Que otros podían entender porque otros sí dominaban esa lengua. O sea que ese evento se repitió. Se repitió en algunas oportunidades que aparece en la palabra. Y todavía se repiten hoy en día. Puede ser que se repita. Yo tengo por lo menos un testimonio de mi hermano Eduardo, que estaba pasando una prueba horrible con su esposa, Joel, que yo creo que tú, no sé si te llegaste a enterar. Ellos pasaron una prueba horrible porque la esposa le dio una enfermedad y le dijeron en los Estados Unidos que era una enfermedad que no tenía cura y que era degenerativa por un botox que ella se había aplicado. Parece que ella era una persona muy sensible al botox. Y yo me acuerdo que estaban desesperados porque ella no podía dormir. Y entonces Eduardo, mi hermano, él tiene el don de lengua. Él ora y ora en lengua. Y ella dice que ella se quedaba con la boca abierta viendo a mi hermano hablando en lengua porque era tan fuerte la presión que yo sentía, la desesperación, y ella no dormía de noche, y Eduardo empezó a orar y cayó en lengua. Y él le repetía mucho una palabra, y me dice, Elian, ella habló conmigo, pero ella no es ella se está convirtiendo en cristianismo, pero ella es católica. Me dice, Elian, me impresionaba Eduardo, me decía una palabra, me lo decía mucho en lengua. Y yo decía y como ella es una persona muy inteligente, y ella empezó a averiguar y a buscar Joel, y en un idioma que le debió preguntar, le voy a preguntar, ¿sabes qué quería decir? Paz. Me decía, paz, el Señor me estaba ministrando, paz, ella. Paz, eso fue un testimonio tan grande para ella, que ella del tiro está yendo a la iglesia. Oh, wow. Puede ser, es bíblico, está allí, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. El número 7. A pesar de ser regalos los dones, el creyente es mayordomo y no dueño del don. Y rendiremos cuentas. ¿Se recuerdan la parábola de los talentos? Que el Señor repartió talentos. ¿Quién puede recordar esa parábola? Que si no la usa... ¿A cuántas personas le repartió en la parábola talentos? A 3 personas. ¿Y a cuánto le dio a la primera? 10.000, ¿no era? 10. ¿Al otro? 5. ¿Y al otro? 1. Eso nos muestra lo que vimos en los puntos anteriores, en la lámina anterior, que el Espíritu Santo es soberano. ¿Por qué le dio 10 a uno, 5 a otro y 1 a uno? Porque Él es soberano. Él decide cómo hacerlo. Ahora, en esa parábola, el principio bíblico que aprendemos es que los talentos que Dios te da es para ponerlos en uso. ¿Con qué objetivos son los? Evangelizar y edificar la iglesia. Y después vemos en esa parábola que el Señor de la obra le pide cuentas. Le dice, tú que te di 10 talentos, ¿qué hiciste? Con los 10 talentos agarré y los multipliqué, los puse y gané 10 más. Siervo fiel fuiste. Al de 5 lo duplicó también. El de 10 lo duplicó a 20. El de 5 lo duplicó a 10. Y el de 1 dice, yo sé que tú eres un jefe, pues, muy un severo. Un patrón muy severo, que tomas lo que no te pertenece, etc. Y yo lo que hice fue enterrar. Esconder. Y aquí está. Y dice, siervo inútil. O sea, aunque sea lo hubieses podido colocar en el banco a ganar intereses, pero ni siquiera eso hiciste.
ese principio bíblico aplica con los dones espirituales. Si Dios, el Espíritu, a través de su Espíritu Santo, nos da un talento, es para ponerlo en práctica y en uso para la evangelización y la edificación de su iglesia. Si Dios te ha dado un talento y no lo usas y lo entierras, al final de cuentas tendremos, valga la redundancia, que rendirle cuentas al Señor. Te van a quedar como dicen, disculpen, el dicho venezolano, sin el chivo y sin el recado. El chivo y la cabra. ¿En dónde se encuentra lo de la parábola para leerlo? Sí, eso es en los evangelios sale, pero en Mateo, ahora al final te digo para no... ok, el número 8 dice, tienen distintos niveles de impacto para alcanzar los objetivos de evangelización y edificación de la iglesia, pero todos son importantes y necesarios. O sea, ¿alguien puede leer 1 Corintios 12:31? Por favor. 31. 12:31. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Fíjate entonces que hay dones de más ayuda. Hay unos que tienen mayor impacto en la evangelización o en la edificación de la iglesia que otros. Pero eso, ¿se recuerdan lo que vimos la semana pasada del cuerpo humano y la analogía que hace en 1 Corintios 13 el apóstol Pablo con el cuerpo humano? Que todos somos partes de un mismo cuerpo. Y cada don, cada miembro del mismo cuerpo tiene una función. Pero todos son importantes. Y Pablo decía, bueno, el pie no puede decir que es menos importante que la mano, ni el ojo que la oreja, etc. Ahora, Joel, cuando partimos, decíamos hace un rato que el Espíritu Santo es soberano y es el que da los dones, ¿verdad? Aquí no habría como una contradicción cuando decimos que debemos procurar los dones o procurar los mejores, cuando por otro lado la Biblia dice que Dios pone a uno, puso Dios evangelistas, a otros maestros, a otros. Quiere decir que pareciera que es algo específico que Dios le da a cada quien. No que uno pueda procurar. Fíjate que el verbo que usa la palabra es desear. Ajá. Tú puedes desear, y si el Espíritu Santo en su soberanía decide concederte tu deseo, te lo concede. Pero si tú lo deseas mucho y Él decide en su soberanía no darte ese don, no te lo da. No hay contradicción. Okay. Y por último, varían de intensidad o fuerza dependiendo de, número 1, la soberanía del Espíritu Santo. ¿Verdad? En algunos un don es mucho más fuerte e impactante que en otros. Y puede ser, y el uso o la práctica del mismo también, y vuelvo a la parábola de los talentos. Se repartieron talentos y los dos primeros, los que recibieron 10 talentos y los que recibieron 5, lo lograron duplicar, porque los pusieron en práctica, en uso. Pero el que agarró y lo enterró, no hizo nada con él. Entonces, la práctica o uso del don una vez recibido puede ser de mayor o menor impacto o de mayor fuerza o intensidad. Estos son algunos principios generales, ¿ok? Simplemente para recordar un poco lo de la semana pasada. Entonces, la semana pasada yo les mostré, me voy a retroceder un poco. Ajá, ahí está la lámina, ¿se recuerdan? Donde están los distintos textos bíblicos, donde aparecen los distintos dones, y ahí vimos que no lo puse en la lista de las condiciones, digamos, de los principios generales, pero la lista no es exhaustiva. Esa fue la conclusión es la conclusión que uno puede llegar. O sea, aquí hay una lista de dones, pero no hay una lista exhaustiva. El Espíritu Santo en su soberanía puede decidir dar un don particular en un momento específico.
Ya, no, porque pasó tal cosa y eso no estaba escrito allí. Bueno, porque no tiene ningún orden. El único orden que aparece es Efesios 4:11. Cuando Pablo en los Efesios le escribe y le dice exactamente que hay un orden. Pero el resto no tiene orden. ¿Ok? En 1 Corintios, perdón. Aquí en 1 Corintios 12:22. Pero esa de 1 Corintios no habla específicamente de los dones, pues. De los dones espirituales. Y los demás son dones. Sí. 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, 3 capítulos dedicados a los dones espirituales. Ajá, por eso, pero y por eso aparte no lo de los enumera. y aparte de 1 Corintios, está No, la yo sé, carta a los Efesios, pero Efesios y hablan los como romanos. dones Sí. del Espíritu. Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, fíjense que ahí no había ningún orden específico, etc. Entonces, ahora que, a ver si puedo verlo acá. Entonces, ahora yo voy a usar 1 Pedro 4:11, que Pedro divide los dones o los engloba en dos categorías. 1 Pedro 4:11 habla de que hay dones para hablar y dones para servir. Él los clasifica así, dos grandes categorías. Y yo obviamente Primera de Pedro, 4:1. no quiero que lean desde allá, pero yo lo que hice fue la lámina anterior, que estaban las distintas listas de los dones, reorganizarlas conforme a estas dos clasificaciones que hace el apóstol Pedro. Entonces puse todos los dones que se mencionan en aquellas listas que son relacionados con hablar y todos los dones que son relacionados con servir. Y hoy vamos a ver solo los dones relacionados con el hablar. A excepción, que lo vamos a dejar para la semana que viene, de los dones de la lengua, porque no da tiempo. Entonces, en la primera lista que encontramos es una que habla del don, que son personas o roles, o cargos, digamos, dentro de la iglesia, pero están en el contexto de don. Y son dones, se consideran dones, no solo porque lo dice el apóstol Pablo, sino porque en otros textos de la Biblia, ya lo vamos a ver, dice que esas funciones o esas personas en la iglesia son regalos de Dios. Entonces, el primero que encontramos es el don del apóstol, del don del profeta, el evangelista, y después aparece pastor o maestro, que generalmente están relacionados. Por otro lado, en otra lista tenemos el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de profecía, que está relacionado con el profeta, el discernimiento de espíritu, el don de lenguas y la interpretación de lenguas. Esos dos los vamos a ver de nuevo la semana que viene. Y por acá tenemos, en otro texto aparece el don de la enseñanza, el don de animar a otros y el don de liderazgo. Todos esos dones mencionados en la Biblia están dentro de la clasificación de dones para hablar, de 1 Pedro 4:11. Entonces vamos a ver el primero, que es el don del apóstol. O sea, apóstol y profeta no es lo mismo. No es lo mismo. Ya vamos a ver la diferencia. La Biblia enseña que los requisitos de un apóstol eran estos tres, pero lo más importante eran los dos primeros. Número 1, haber sido testigo ocular del Cristo resucitado. Esa es la condición fundamental para que alguien pudiera ser considerado apóstol. Y la otra condición, que eso está en Hechos 1, verso 3. Y la segunda condición es haber sido ordenado y enviado, porque apóstol significa enviado.
si vamos a la etimología de la palabra. Entonces, haber sido ordenado y enviado directamente por el Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Mateo 10, 1 al 4, cuando el Señor selecciona a sus apóstoles, los elige y los envía, y los enviste de autoridad. Como Pablo. Y Pablo también, porque camino a Damasco, el Señor se le aparece. Y es quien lo ordena y quien lo envía a los gentiles. Luego se le siguió apareciendo. ¿Ah? Y luego se le siguió apareciendo. Sí, y a los demás también. Pero digo en el momento en que son ordenados, o sea, ya vieron al Cristo resucitado. Entonces, el número 3 es haber estado, esto lo vemos en el capítulo 1 de Hechos, cuando deciden en consejo de apóstoles reemplazar a Judas, que se había suicidado, y lo reemplaza con Matías. ¿Se recuerdan que estudiamos eso? Entonces, es reemplazar un apóstol que faltaba, el apóstol número 12, y en ese momento los apóstoles consideraron que una característica, aparte de estas, era que ese apóstol había de haber estado con el Señor Jesús y con el resto de los apóstoles desde el bautismo del Señor Jesús por parte de Juan el Bautista en el río Jordán hasta el día en que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Esa era la condición. Entonces, el apóstol Pablo cumplió con las dos primeras y más importantes características, ¿verdad? Porque se le apareció el Cristo resucitado, lo vio con sus ojos, de hecho lo vio tanto que quedó ciego al momento de su conversión, y después el Señor manda a Ananías para que ore por él y recupere la vista. Y yo creo, esta es una interpretación mía, que desde ese momento Pablo quedó enfermo de los ojos, y ese es el aguijón que Pablo dice, que le pidió al Señor 3 veces que le quitara el aguijón, y le dijo 3 veces, le dijo, bástate mi gracia. Porque él a una de las iglesias que él le predicó, le dijo, yo sé que ustedes me aman tanto que si pudiesen sacarse sus ojos y dármelo, porque sus ojos estaban enfermos. Y yo creo que quedaron enfermos a raíz de ese encuentro personal con el Señor Jesucristo camino a Damasco. Pero esto es simplemente una interpretación mía. Entonces el apóstol Pablo cumplió con esas dos primeras, y Lucas llama a Bernabé apóstol. Sin embargo, no hay ningún registro bíblico que evidencie que Bernabé cumplía con los requisitos. A Bernabé y también a Santiago, el hermano de Jesús. Y a Santiago, el hermano de Jesús, pero Santiago Sí lo vio. probablemente El hermano. sí vio al Cristo resucitado. Pero hay como una diferencia entre, porque justamente estábamos hablando de eso, que Santiago, aquí en Gálatas dice, hablan de Santiago como apóstol, pues no, ahorita no Bernabé me y Santiago los nombran. Ajá, entonces no es lo mismo los apóstoles a los discípulos. Yo tenía esa duda No. hoy. Desde todos comienzan, todos somos aquí discípulos de Cristo. Pero los 12, o sea, hablo de Y los 12 comenzaron siendo discípulos, pero después el Señor los eligió Lo invirtió. y los invistió de poder y los llamó apóstoles. Pero más porque allá los de envió. más allá de los 12, o sea, porque por lo menos Santiago no era de los 12, ¿no? No, Entonces a él fue nombrado apóstol, más no era de los 12 discípulos. no. No. Todos son discípulos, solo 12 eran apóstoles. Y Santiago, Santiago lo aparece allí en Gálatas. Llega El apóstol Pablo lo llama apóstol igual que a Bernabé, pero de nuevo con Santiago aplica lo mismo que Bernabé. No hay un registro, así como si hay la conversión de Pablo, de que evidencie de que estos dos discípulos de Cristo vieron al Cristo resucitado y él fue quien los envió. Tienen que tener todas esas características, no puede tener una, todo. Todas.
Pero lo que me Al menos las dos primeras Las primeras son dos. fundamentales. O Hechos 2:42, se van a dar cuenta que la iglesia de Cristo se formó sobre los fundamentos o las bases sobre el ministerio apostólico. ¿Ok? Ahora, por eso es que estos apóstoles tenían la capacidad por el Espíritu de hacer milagros. Hemos estado estudiando en Hechos, por ejemplo, cuando Pedro y Juan iban al templo y vieron al paralítico en la puerta de la hermosa, dijeron: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. O Pablo, dice que hasta los pañuelos de Pablo, si tocaba algo que hubiese tocado a Pablo, se sanaba. ¿Cuál era la función? ¿Por qué el Espíritu Santo los investia de tal poder? Porque lo que quería era dar evidencias, señales que confirmaran la autoridad apostólica de esos apóstoles. Era la autoridad de Cristo. Entonces, un apóstol, cuando hablaba, era exactamente igual a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Tenía la misma autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo. Como en los profetas del Antiguo Testamento. Igual que los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas reconocidos, que verdaderamente fueron enviados por Dios. O sea que los profetas del Antiguo Testamento eran solamente profetas, no eran apóstoles. No. No fueron profetas. El término apóstol aparece solamente en el Nuevo Testamento. Ok. Pero es el equivalente, en el Nuevo Testamento es el equivalente al profeta del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces dice, más importante aún, tenían la capacidad de comunicar la palabra de Dios igual que los profetas del Antiguo Testamento. Igual que Isaías, Jeremías, Ezequiel, eran profetas. Los apóstoles en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, fueron investidos de esa autoridad de comunicar la palabra de Dios y de recibir la revelación de Dios. ¿Ok? Entonces, por esa razón, para que una carta o libro pudiese ser aceptada e incluida como en el canon de las Escrituras, tenía que haber sido escrita por un profeta del Antiguo Testamento, como Moisés, o por un apóstol. La única excepción es que alguien hubiese escrito una carta o un libro bajo la influencia directa de un apóstol, para poder ser aceptada como palabra de Dios. De hecho, Pablo, cuando tiene ese encuentro con Cristo, el Señor lo lleva por un proceso, pero luego va a Jerusalén y los apóstoles aprueban: mira, si tú realmente eres un siervo de Cristo, tú también eres un apóstol. Pero él necesitó, vamos a decir que los apóstoles que ya habían sido nombrados por Cristo lo aprobaron. Y ahorita que estamos leyendo, si están siguiendo el cronograma de lectura que yo les he pasado, ahorita estamos leyendo la carta a los Gálatas. Pablo le dice a los Gálatas: a mí el Evangelio no lo recibí de ningún hombre, lo recibí directamente de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero resaltar? Que para que los apóstoles tenían toda la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y la palabra de un apóstol era la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Dado que ya no hay apóstoles en la iglesia porque todos murieron, ¿qué quiere decir esto? Que este don de apóstol cesó. Entonces, cuando en algún momento siempre llega la discusión en los dones, si los dones están activos o no están activos, y están entonces los que son cesacionistas y los continuistas. Bueno, lo que puedo decir hasta este punto es que el don del apóstol cesó porque ya no hay apóstoles. Ese sí. Todos murieron. Ese sí cesó.
Y así como en el Antiguo Testamento había profetas y había también falsos profetas, hoy en día hay falsos apóstoles. Pues hay una cantidad de apóstoles. No son en la apóstoles, iglesia son moderna. falsos apóstoles. Son falsos apóstoles, no son apóstoles. Se hacen llamar ellos mismos apóstoles, pero ellos no han visto al Cristo resucitado. Yo pienso que la clave de todo, o sea, lo que dijiste para mí es esa parte de que, o sea, tienen la autoridad para sentar esto que ya está listo. O sea, no es que no podemos agregarle aquí, engraparle más Otra cosas página. que diga fulano de tal aquí. Ajá. O sea, ya los apóstoles y los profetas lo escribieron y that's it. O sea, Y por eso la Iglesia Católica, que ha incluido en su Biblia los libros apócrifos, los libros apócrifos no fueron escritos por ninguno de los apóstoles, ni por nadie de esos que fue bajo influencia directa de un apóstol. Y por eso la Iglesia Católica también dice que es la Iglesia católica, romana y apostólica, porque ellos consideran que el Papa, el ministerio apostólico continuó después de aún haber muerto los apóstoles. Directamente de Pedro. Y eso se iba pasando de generación en generación, directamente por de eso ellos sí le van a meter. Pedro. ¿Ok? Esos Entonces textos- es importante entender esto. Que esos textos son importantes, por lo menos de hecho dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. O sea, es súper relevante entender la autoridad que ellos tenían para... Y el Hechos 2:42. Ajá. Que estudiamos, dice, todos los creyentes se dedicaban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Porque la doctrina de los apóstoles era la nueva revelación, por eso se llama el Nuevo Testamento. Entonces, lo que decía Valeria, ¿puede alguien, algún apóstol decir, yo tengo una nueva revelación? Puede venir un John Smith y decir que tiene una nueva revelación y entonces hace la iglesia de los mormones. No hay más revelación. Se acabó. La historia esa de los mormones, que no la sepa, es que un ángel supuestamente bajó del cielo y le mostró el evangelio que ellos tienen, que es el famoso libro de los mormones. Wow, ¿en serio? ¿Y qué es lo que dijo Pablo? Y aún Si aún un ángel viniera del cielo y le predica un evangelio distinto al que ustedes recibieron de nosotros, que sea maldito. Esa parte no la leyeron, pues. La arrancaron. La arrancaron. de hecho, los mormones, Está tachada. los mormones te van a predicar a ti, no te entregan ningún Nuevo Testamento, te entregan el libro del El mormón. libro del mormón. Vamos con el segundo don. Profeta o profecía. Están relacionados porque uno hace referencia a la persona y otro hace referencia a la capacidad, habilidad. Entonces, en líneas generales, profeta o profecía es comunicar una revelación de Dios. Algo que Dios le revela a la persona y se la revela para que lo comunique. ¿Ok? Entonces, ahora, la profecía tiene dos vertientes y esto es importante que lo entendamos muy bien. ¿Ok? Porque nosotros cuando nos hablan de profecía, inmediatamente lo que asociamos es a predecir el futuro. ¿Verdad? Y entonces viene algunos que Nostradamus y todo esto. No. La profecía tiene dos vertientes. Es comunicar, en su esencia, es comunicar una revelación de Dios. Ahora, hay dos tipos de profecía. Hay una que implica principios universales del carácter o la voluntad de Dios. Y puse entre paréntesis, doctrina. Y hay otro que es en cuanto a eventos futuros o una palabra ya revelada para un momento o persona o personas en particular. Lo voy a explicar. Cuando Dios le revela a un profeta
doctrina, que son principios universales que aplican para todas las generaciones y para todo el mundo por igual, que eso es doctrina, eso solo se le dio en el Nuevo Testamento a los apóstoles, que fue el punto que vimos anteriormente. Pero entonces, ¿por qué lo pones ahí? No entiendo. Porque es el tema de la profecía. Pero me puedes dar un ejemplo más claro porque no lo entiendo. O sea, Dios O sea, por ejemplo, una le persona reveló. que tenga un profeta que tenga eso, ¿cómo sería? Claro, en este caso tenemos, ya dije anteriormente, que el equivalente en el Nuevo Testamento al profeta, la figura del profeta que existía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se llama apóstol. ¿Ok? A esos que son apóstoles igual profeta, esos Dios les dio revelación con principios fundamentales que aplican para la iglesia. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, que en inglés se llama Revelation. ¿A quién se le hizo esa revelación Dios? Al apóstol Juan. Por eso está en el canon de las Escrituras. Toda la palabra doctrinal de las cartas de Pablo, Dios se las reveló a Pablo y por eso están en la Biblia. ¿Ok? Pero eso, uno lee la carta y parece, fue dirigida a los Gálatas. Eso nada más le aplicaba a los Gálatas. No. Nos aplica a la iglesia Cristo Church, le aplica a la iglesia en China y no pierde vigencia en el tiempo. Porque son principios universales doctrinales. ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros vemos en la Biblia y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento profetas que comunicaban revelaciones de Dios, pero para personas o momentos en particular, eso no es doctrina. ¿Verdad? Entonces, un ejemplo El diluvio, puede ser. de esto lo vimos recientemente en Hechos. Ágabo, el profeta Ágabo, llega a Cesarea y ahí está Pablo y él le dice, dame tu cinturón, y se lo amarra y dice, el dueño de este cinturón, cuando llegue a Jerusalén, lo van a amarrar y lo van a apresar tal cual como está aquí. Eso generó una doctrina, que todo cristiano no puede usar cinturón porque si no lo meten preso. No, lo que está diciendo, Pablo, el dueño de este cinturón, cuando llegue a Jerusalén le va a pasar tal cosa. Entonces son dos tipos de profecía, dos tipos de revelación distintas. Una es general, que solo le da esa revelación a los apóstoles, y otra es particular, que se le puede dar en cualquier momento, a cualquier persona en particular. Esa que se le reveló a Ágabo, Ajá. estaba yo leyendo de cuando él le dice a Pablo de lo que le va a pasar, fue algo que él recibió y lo manifestó de que era lo que iba a pasar, pero inclusive lo que él reveló, que le dijo que iba a pasar, no todo fue verdad, no fue, había cierto tipo de error. Estaba yo leyendo de que él dijo que los judíos lo iban a apresar, amarrar y lo iban a entregar a los gentiles. Pero no fueron los judíos que lo amarraron, fueron los... Yo leí ese comentario, no me acuerdo dónde, y me parece que es un error. Con los romanos, pero en la Biblia dice así, está específicamente que Sí, pero lo está haciendo literal. ¿Por culpa de quién? Porque quien lo apresó fueron los judíos. Y quienes lo salvan son los gentiles. Porque fue el tribuno, Claudio Lisias, quien llega con 200 hombres armados y lo arrebata prácticamente de los judíos. Entonces se cumplió a cabalidad la profecía de Ágabo. Pero quien lo amarra, bueno, quizás no tendrá tanta importancia. Esto que estoy pensando es, si en una profecía de que el Señor lo revela, se cumple a cabalidad toda esa, eso también podemos ver cuando se dice si se cumple a cabalidad, fue revelado. Sí, pero hay muchos ejemplos en la Biblia que la revelación no va al detalle de que si lo amarró, lo encadenó, etc. No, pero se cumple
la parte general, ¿verdad? Por ejemplo, ahora estamos leyendo de Ezequías, el rey Ezequías, que el Señor cae en una enfermedad, él le pide misericordia al Señor, el Señor lo sana y le extiende la vida 15 años, y después vienen unos embajadores de Babilonia, y él los recibe en su palacio y les muestra todo, las armas, los tesoros, etc. Y entonces después viene el profeta, Jeremías. ¿Quiénes estuvieron aquí? Unos embajadores de tierras lejanas de Babilonia. ¿Y qué vieron? Vieron todo. Bueno, quiero que sepas que va a venir de Babilonia un ejército y se va a llevar todo lo que hay aquí. Y así tampoco. Y así pasó, pero sin entrar en los detalles de que, oye, se llevaron este cuadro, no se cumplió la profecía. O sea, en general, la revelación se cumple. O sea que esa profecía, lo mismo lo pudo haber habido profecía con los profetas y con los apóstoles. Sí, o sea, el apóstol es un profeta, por definición. Ajá. Pero no todo profeta del Nuevo Testamento es un apóstol. Eso es lo que quiero que vean la diferencia. O sea que hoy casualmente en el capítulo que corresponde de Gálatas se menciona precisamente que Pablo dice aquí en los dos primeros versículos después, pasados 14 años, dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, famoso Bernabé, llevando también conmigo a Tito, dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían reputación del Evangelio. Pero dice Pablo que él subió a Jerusalén por medio de una revelación. Sí, exacto. Por ejemplo, los creyentes de Tiro profetizaron que Pablo no debía ir a Jerusalén. Y cuando llega Pablo a Cesarea, allí se quedan en la casa de Felipe el evangelista, el cual tenía 4 hijas, que las 4 habían recibido el don de profecía. Pero no tenemos en la Biblia ningún libro escrito por las hijas de Felipe, ¿verdad? Entonces las hijas de Felipe recibían revelación de Dios, pero no revelación doctrinal. Ese es el punto esencial de la diferencia entre las dos cosas. Y ellas no eran profetas ni eran discípulos, ellas recibieron el don. No, eran discípulos porque eran seguidores de bueno, Cristo. sí. Apóstoles, Pero no eran apóstoles. ¿Ok? O sea, Entonces, es la misma diferencia, o sea, como que la revelación que recibe un profeta en ese sentido de doctrina está aquí. Lo demás exactamente. no está aquí. Entonces, O sea, ¿qué cesó? Si estamos hablando de profetas, los profetas existen hoy en día, pero existen para este lado. Para revelar, si Dios quiere, situaciones particulares a personas específicas. O sea que eso puede continuar. Eso continúa. Lo que no continúa Son es los que profetas. un profeta que vaya a traer nueva revelación. Pero también puede ser un profeta que tiene el don de profecía y te dice algo que te quiere decir Dios. Bueno, es lo que estoy diciendo. Sí, pero no. Pero que puede Pero que profeta no para sirve. consolarte o para dirigirte, para hablarte. Pero eso no es doctrina. O creer, Es claro. para ti y para Eliam. Ujú. Pero no es para toda la iglesia de Cristo. No es universal. ¿Ok? Es particular. Esa profecía todavía continúa. O de repente un profeta que se quiere levantar en la iglesia a hablarle al pueblo de Dios, pues, un mensaje de Dios. Pero es para esa iglesia y para ese Por pueblo. eso sin cambiar doctrina, que no sabe doctrina, pues, como un mensaje. Exacto, un mensaje en particular, etc. Una Lo que iglesia Lo que perseguida. no puede haber es lo que me acuerdo que hubo una vez que yo conocí a un señor que decía que él iba a escribir un nuevo evangelio. Sí. ¿Te acuerdas? Yo oí por lo menos esposo de Los Ángeles del Señor, el ángel Gabriel, o sea, así que Se mató que en un mandaron un accidente. mensaje. Eso te se puede Se decir que mató en un también es accidente de un profeta, tránsito. que por comunicar un mensaje de Dios. No, porque ese es, no cae en esta categoría, sino que es un Mensajero. mensajero de Dios directamente. y una
una cualidad del ángel, no es como algo que se da especial, o sea... Como cuando se le algo apareció el ángel a que iba a dar la luz a María. Eso, es una revelación, pero es de un ángel. No, en este caso los ángeles no tienen dones. Los ángeles tienen capacidades dadas por Dios. Pero cuando nos referimos a dones espirituales, estamos hablando de seres humanos que reciben una habilidad del Espíritu Santo. Por ejemplo, Joel, alguien que tenga ese don, ¿Cuál? puede ser el de profecía. Ok. Puede ser que reciba una revelación, por ejemplo, de que aquí entre nosotros haya un falso profeta, un falso... Eso no es ¿cómo se llama eso? Una oveja, un lobo vestido de oveja. El Espíritu Santo es Puede revelar multifacético y puede revelar, o sea, los ejemplos son interminables, porque va a aplicar si el Espíritu Santo considera que hace falta algo en particular. Por eso es que la lista no es exhaustiva. Puede haber una situación particular en la iglesia de Cristo, o un hijo o una hija de Dios que requiera de una intervención especial del Espíritu Santo y un don en particular. Vamos a seguir. Entonces, escogido, los que aplican esto, de nuevo, los apóstoles son escogidos y enviados por Dios. Particularmente, en cambio estos no, esto es cualquier creyente, ¿verdad? Cualquier creyente regenerado a quien el Espíritu Santo le desee dar ese don, puede profetizar. Pero tiene que ser regenerado, no puede ser cualquiera. Exacto, ahorita a veces hay que hacer como que la aclaratoria, pero en la realidad, cuando uno habla de creyente, estás implícitamente diciendo que es alguien regenerado. Porque lo que pasa es que ahorita, como la iglesia está llena de personas y hay mega iglesias y todos se hacen llamar creyentes, entonces uno empieza a hacer como que la distinción creyente regenerado, pero en la esencia, el que es un verdadero creyente está regenerado. Ahora, consideraciones del don de profecía, muy importante. En el Antiguo Testamento, solo algunos poseían este don y a veces varias personas en algún momento en particular. ¿Recuerdan en Números 11:29? Moisés mandó a llamar a todos los líderes de los clanes de Israel y algunos no asistieron a la congregación que llamó. Y cuando llegaron empezaron todos a profetizar y después vinieron unos jóvenes y le dijeron, allá en el clan que no vinieron a la reunión hay gente profetizando. ¿Se recuerdan de ese pasaje en Números 11:29? Lo pueden leer, pero si no vamos a consumir mucho tiempo. Pero es un ejemplo de cómo pasaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento este don se expandió a toda la iglesia el día de Pentecostés, incluyendo las mujeres y los niños. Vamos a leerlo ahí en Joel, porque es que el día de Pentecostés, déjenme leerlo. Pero, perdón, el día de eso de que tú Pentecostés. estás diciendo el número, no era un grupo que no fue porque estaba rebelde, se había revelado. No. Bueno, se reveló en el sentido de que no asistió al llamado de Moisés. Por eso. En ese sentido sí. Entonces, vamos a ver en Hechos. Fíjense, pasa todo, llega el Espíritu Santo como con lenguas de fuego, etc. Y dice el versículo 14. En el verso 13... todo el mundo, 12, quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir todo esto? Se preguntaban unos a otros cuando escuchaban a la gente, a esos 120, hablar en distintos idiomas. Dice, pero otros entre la multitud se burlaron. ¿Qué idioma ni qué nada? Eso es lo que están en borrachos. El 14 dice, entonces Pedro dio un paso adelante junto con otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen, esta gente son las 9 de la mañana, esta gente no ha tomado. En el 16 dice, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y entonces cita al profeta Joel. ¿Y qué es lo que dice? En los últimos días
dice Dios, derramaré mi espíritu sobre ¿quién? Toda la gente. Toda la gente. Sus hijos e hijas, ¿qué? O sea que este don incluye a mujeres y niños. Sus hijos e hijas. Dice, y las mujeres sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nube de humo, etc. Entonces, después del día de Pentecostés, el Espíritu Santo y la profecía fue derramada en los últimos días para cualquiera, ¿verdad? De nuevo, nosotros tenemos una concepción del Antiguo Testamento que el profeta es alguien particular. Era un Moisés, un Isaías, un profeta Samuel. Aquí el número 2, el don de profecía es el más importante de los dones. ¿Por qué? Porque fortalece a otros, los anima y los consuela. ¿Con qué? ¿Con ideas humanas? Con la palabra de Dios. Entonces, en esencia, o por definición, el que predica y enseña está profetizando. ¿Por qué? Porque está comunicando una revelación de Dios. No una revelación que le vino a él en ese momento, sino una revelación ya dada aquí a los profetas y a los apóstoles, y basado en esa revelación, el predicador la comunica. Además que dice la palabra también que la palabra profética más segura que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Claro. Y usa ese término, profética. Profética, porque es revelación de Dios. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Que la profecía no es la única, todas son importantes, repito, todos los dones, pero el don de profecía es el más importante. Dice, la profecía en el Nuevo Testamento significa que Dios le revela algo a la mente de un creyente para que lo comunique a alguien o a la iglesia. También puede ser. Oye, pero hay que tener mucho cuidado. Es decir, mira, creo que pudiera Dios estarme mostrando tal cosa con respecto, decirme, la persona que crea que el Espíritu Santo le ha dado ese don, los talentos, acuérdense que son regalos, pero somos mayordomos. Y como mayordomos es algo que no nos pertenece, es algo que tenemos que rendir cuenta. Cuando algo no nos pertenece, lo tenemos que cuidar más y ser mucho más prudentes con el uso de ese don que algo que es nuestro. Entonces, cuando alguien piense que tenga el don de profecía, debe comunicarlo de una manera de que primero ore y busque y no lo haga a la ligera. ¿Ok? Y deje siempre el beneficio de la duda, que puede ser tu corazón y algo que tú pensaste que no necesariamente sea de Dios. Pero no, tampoco es darlo por hecho, pero tampoco es, bueno, me callo, porque si es verdaderamente de Dios, tú estás apagando el espíritu. Si tú te callas. Y también sería algo de lo cual la iglesia se va a beneficiar. Porque todos los dones son para beneficiar a la iglesia. Ese es el principio, el objetivo. Yo, Eli, también, o sea, lo veo mucho como, o sea, por lo menos como algún maestro o pastor que le toque leer la palabra. Ya hay un texto que es doctrina y es base, pero el traducirlo al contexto y a la audiencia, pues, o sea, ese donde pienso yo que es como una revelación de qué es lo que necesitas en ese texto escuchar las personas. Por ejemplo, si te vas a explicar en la parte del pecado, en la parte que es la palabra que pueda estar necesitando la iglesia. En ese sentido, ese es el don de profecía en acción. Exacto. Otras consideraciones del don de profecía. El problema de este don es que el creyente le puede agregar
u omitir cosas al mensaje revelado por Dios. Por eso es que es tan delicado esa iglesia. Por eso es que es En la delicado. iglesia cuando se manifiestan mucho esos dones, porque Y por eso es que han habido excesos. ajá, confunde. Pero ese es como, me encantó como lo pone el doctor Martin Lloyd-Jones y el pastor Matthew. Dice, bueno, si tú te montas en un avión, hay aviones que se han caído, hay un riesgo. Eso no quiere decir que más nunca te vas a montar en un avión. Entonces hay iglesias que han adoptado, no quiero saber nada del Espíritu Santo, porque no quiero correr el riesgo de ver los excesos que vi en tal iglesia en mi país. ¿Verdad? Entonces, es ese más o menos el ejemplo, pero hay que hacerlo con cuidado y ya vamos a ver algunas otras recomendaciones. Lo primero es que nunca se debe permitir que los sentimientos interfieran. Y ese es el problema de las iglesias que han caído en exceso, porque lo que se transforma es un emocionalismo. Y todo es un ambiente de emocionalismo y bajan las luces y ponen una música para meter a la gente en una atmósfera, en un ambiente así, y la gente está movida emocionalmente y dice, ay, este es el Espíritu. Ese es el error que han caído muchísimas iglesias, sobre todo iglesias del área pentecostal o carismática. ¿Qué otra cosa? La profecía nunca debe violar algún principio bíblico. Por ejemplo, si alguien se levanta en Cristo Church y siento que el Señor me reveló algo y quiero comunicarlo a la iglesia, y dice, yo creo que el Señor va a venir el 31 de diciembre, va a venir Cristo nuevamente el 31 de diciembre del año 2020. Así que callarlo y sacarlo. Porque la misma Biblia dice que nadie sabe, ni el mismo Señor Jesucristo sabe cuándo Él va a venir, solo el Padre. Entonces, si la profecía entra en alguna contradicción con esto, no es de Dios. Muchas de esas sectas conocidas donde los líderes terminan, ellos son los que tienen la revelación solamente, y entonces se casan con todas las muchachas de la iglesia. Sí, que tienen un harén. Por eso hay cosas, hay loqueras, aberraciones, de ¿no? todo, aberraciones. Entonces, nunca debe violar un principio bíblico. Nunca debe ir en contradicción con lo que está revelado en la palabra. Si el Espíritu Santo trae revelación a varios creyentes en la iglesia durante una reunión, recordemos que esto, si estamos siendo sinceros, esto es un mover del Espíritu Santo. Esto no es voluntades ni emociones humanas. Si el Espíritu Santo trae revelaciones a varios creyentes de la iglesia, las profecías deben ser comunicadas en orden. Porque el factor orden es clave. Y ahí te lo habla en la profecía. Por turnos. Y deben comunicárselo al pastor o los líderes primero. Y vamos a ver más adelante el don de discernimiento de espíritus. Porque los líderes y los pastores están llamados a tener discernimiento de espíritu para saber si la palabra que dice alguien ser profética verdaderamente es o no proviene de Dios o proviene del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, y deben juzgar el mensaje y debe ser necesario ejercer su autoridad para mandar a callar o mantener el orden. De nuevo, hay iglesias que aquello parece que yo he visto videos de cosas, excesos, pero terribles. Después tenemos otros dones para hablar. Y el primero que aparece es la palabra de sabiduría. Ahí en 1 Corintios 12. La palabra de sabiduría es la habilidad de hablar y aplicar los principios bíblicos a una situación o persona en particular. Es la habilidad espiritual de aconsejar a personas desde las Escrituras. Yo he conocido personas que saben mucho de la Biblia,
Allá en Caracas conocí uno que se sabía la Biblia, parecía un teólogo, pero su vida era un desastre. No tenía la capacidad, no tenía la sabiduría dada por Dios de saber cómo aplicar los principios bíblicos a su propia vida. Y tenía un pico de plata. Y hablaba, pero, como decimos en Venezuela, hasta por los codos. Muchas personas son así, saben mucho, y no solo a nivel de la iglesia. Yo recuerdo, yo tenía un profesor en Inglaterra de macroeconomía, que el hombre era brillante y había sido preparador, había trabajado colega de Joseph Stiglitz, que fue premio Nobel de Economía. Y yo lo veía y yo decía, oye, este hombre sabe tanto que yo creo que atropella en su cabeza los pensamientos y no puede expresar todo lo que sabe. Yo nadie le entendía nada en la clase, pero el hombre era brillante. O sea, sabe mucho, pero no lo puede comunicar. Como profesor era un desastre. Sí, pero volviendo al tema espiritual, la palabra de sabiduría es lo que conocemos por consejería pastoral. Que viene una persona y te sienta y te empieza a hablar del problema, y enseguida el Espíritu Santo trae a la mente del consejero situaciones en la Biblia similar a esa. Y dice, la respuesta bíblica para casos como este es esta. Entonces, tienen la capacidad dada por el Espíritu de aconsejar desde las Escrituras. O tomar decisiones sabias. Tomar decisiones. Pero aquí tenemos el ejemplo de Salomón. Tráiganme ese bebé. Dos mamás reclamando supuestamente que son las madres del niño. Bueno, tráiganme una espada y lo picamos por la mitad. La verdadera, sí, píquenlo, dijo la que no era la madre. La verdadera madre, no, désenlo a ella, pero presérvenle la vida. Y Salomón enseña, esta es la mamá. La sabiduría revelada por Dios. Por ejemplo, pagar impuestos al César. ¿Se recuerda cuando vinieron los fariseos y le pusieron esa trampa al Señor? Señor, tú que eres justo, ¿es correcto que le paguemos impuestos al César? Esa concha de mango. Ajá, como decimos así en Venezuela. Y el Señor, deme un denario. ¿Y cuál es esta inscripción que está aquí? La del César. Bueno, es al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Esa es palabra de sabiduría. La palabra de conocimiento es distinta. Porque tú puedes tener conocimiento, como dije en el ejemplo anterior, y no tener la sabiduría de armar o saber qué conocimiento aplica en qué situación en particular. El conocimiento aquí es distinto, es una revelación de Dios para descubrir algo que está escondido del conocimiento común. Algo que la gente no ve. Por ejemplo, la salvación es un regalo de Dios y es por gracia. Lo vimos el domingo en la prédica, en 2 de Corintios. Cómo tenemos los que no están en Cristo, tienen un velo y Satanás le tiene la mente nublada, no lo ven. Y tú le puedes hablar y pueden leer la Biblia si no lo entiende. Tiene que venir la luz de Dios y abrir, y el Espíritu Santo abrirles el entendimiento. ¿Ok? Pero ¿qué ejemplos vemos? En el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan cuando Saúl, antes de haber sido ungido como rey, salió a buscar los burros de su padre? Unos burros se perdieron y él salió con un criado a buscarlos, ¿verdad? Y fueron y le dijeron, el criado le dijo, mire, aquí hay un hombre de Dios, fueron a ver a Samuel. Y Samuel le dijo dónde estaban los burros, ¿verdad? Samuel no estaba cerca donde estaban los burros, pero Samuel, el Señor, el Espíritu Santo le había revelado dónde estaban los burros. O Geisí con Eliseo, ¿verdad? Que era el ayudante que vino, cuando vino Naamán a que lo sanara y le dijo que se fuera a bañar 7 veces al río Jordán, y después él se sanó y le dijo, mira, te traje regalo. Mira, yo no quiero nada de eso. Y se fue, y le dije, ¿cómo lo vamos a dejar ir así? Entonces se fue escondido
de Eliseo, y cuando llegó le dijo, ¿qué pasa? No, que le inventó un cuento, que llegaron unos visitantes, unos profetas a ver al profeta Eliseo y que no tiene nada que darles, entonces que le dieron una muda o que le dieran una ropa, etc. Y cuando regresó y escondió todo en su casa y después fue a ver a Eliseo, y Eliseo le dijo, ¿dónde estaba Eliseo? Yo le había Entonces, no, yo no he salido con el libro. ¿Tú crees que yo no te vi en el espíritu cuando tú fuiste a ver a Naamán? Ahora la lepra se le pasó a él. que tuvo Naamán la vas a tener tú y toda tu familia. ¿Ok? Entonces es una palabra de conocimiento dada por Dios. O cuando el Señor les dice, pasaron unos pescadores, que eran los discípulos, pasaron toda la noche pescando, le dice, ahora vengan y lancen las redes por la derecha. Cuando lanzaron, no podían con la cantidad de peces. Es una palabra de conocimiento. O Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Que llegaron y vendieron esa propiedad y dijeron que te habían dado todo el dinero. Y Pedro les enseguida le dijo, ¿por qué tratan de mentirle al Espíritu? Eso es la palabra de conocimiento. Y finalmente tenemos el discernimiento de espíritus. Esta es la habilidad espiritual para discernir si un mensaje proviene o no de Dios. Este es muy importante. Así como nosotros podemos desear los dones, y así como Pablo dice, deberían todos desear el don de profecía, porque es el que más edifica. Y Pablo pone en contraste el don de profecía con el don de lengua. Dice, el de profecía, si yo digo 5 palabras que se entiendan, edifican a toda la iglesia. Pero si hablo en lengua que nadie entiende, solo se edifica el mismo que la está hablando. Pero aquí el discernimiento de espíritu es otro don que deberíamos desear. ¿Por qué? Porque lo que se ve hoy en día, en estos últimos tiempos, es una proliferación de los falsos profetas. Dice, este don, de nuevo, es importante debido a esa proliferación de los falsos profetas. Y no solo la proliferación en número, sino en la sofisticación de sus métodos malignos para engañar a la gente. La Biblia dice que si pudieran, aún a los elegidos los engañarían. Dice la palabra. Entonces, es importante, pero como no solo el discernimiento espiritual, sino también requiere esfuerzo, requiere estudiar la Biblia, requiere leer la palabra de Dios constantemente, para que cuando escuchamos a un predicador, ya sea en la televisión, y en su época él hizo esta reforma, o el rey David fue un gran líder militar, político, pero a la vez también era profeta, porque todos los salmos son profecías escritas. Y ya, con eso terminamos por hoy. Por eso quise dejar el tema de hablar en lenguas, que yo sé que es el que más interés despierta, ya sea porque lo rechazamos o porque nos agrada, pero en cualquier caso el don de lengua tenemos que verlo como el don de lengua en particular, y también tenemos que ver el don de discernir, de interpretación de lengua. Entonces hay que verlo los dos juntos y va a tomar más tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quedó todo claro o no? ¿O todo quedó oscuro? Clarísimo. Porque yo creo que yo sé que es así, pero igual al ver este tema todos tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es mi don? O sea, desear descubrirlo, porque es a través de ese don que vamos a edificar el cuerpo y que vamos a evangelizar a otros, ¿no? Entonces tiene que haber ese deseo, porque a través de ese don vamos a entender cuál es nuestro rol en la iglesia y vamos a encajar en este proyecto, ¿no? Y qué bueno ese punto, porque vimos la semana pasada cómo descubrir cuál es tu don. Y una de las primeras recomendaciones que teníamos era, tienes que orar y venir delante de la presencia del Señor, humillado, decirle: Señor, yo quiero serte útil. Parece que los dones es algo que es importante, que nunca pueden ser un fin en sí mismo.
El don es simplemente una habilidad, un vehículo para lograr la evangelización o la edificación de la iglesia. Pero otra de las recomendaciones que hablamos la semana pasada fue que le preguntes a otros, ¿qué don crees tú que yo tengo? Y te vas a sorprender, porque como es algo nuevo, es algo que no es un don natural, porque uno sabe sus dones naturales, ¿verdad? Uno los conoce. Dice, bueno, yo sé en qué soy bueno y en qué soy malo, pero esos son dones naturales. Pero los dones espirituales no son tan evidentes para la persona, porque es algo nuevo y es algo dado por el Espíritu. Entonces, pero si tú le preguntas a otra persona, obviamente de la iglesia, una persona que tú consideres que te ama y que es una persona que también es una persona, un discípulo, una discípulo de Cristo, que tú consideras, tú le preguntas y te puede sorprender, porque dices, wow, no había pensado que ese pudiera ser mi don. Entonces, eso es una manera de descubrirlo, pero al final también otra es, si tienes algunos indicios, porque tú crees en oración y porque alguien te ha dicho que ese pudiera ser tu don, es poniéndolo en práctica, exponiéndote al servicio. Pero en todo caso, aquí el reto que nos está planteando esto son, primero, que cada creyente verdadero tiene un don. Y entonces todos debemos salir de aquí preocupados. No vayamos a ser como aquel que recibió un solo talento y lo tenemos escondido y no lo estamos usando. Entonces tenemos que ponerlo en práctica. Y lo otro es que todo esto, los dones son para la edificación de la iglesia, no es para nosotros, no es para hacernos populares en la iglesia o para llamar la atención y que todo el mundo me vea y me diga, oye, qué bueno eres tú en esto o en aquello. Cuidado, porque así nunca vamos a recibir el don, porque es del Espíritu, es para la edificación de la iglesia. Y todos los dones, todos deben practicarse en amor. Porque sin amor somos como címbalos que resuenan. Entonces, todo lo que debe prevalecer es la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de todas es el amor. El Señor nos ayude para que el Señor sí, exactamente, siga edificando a Cristo Church. Amén. Tú nos despides en oración. Bendito Padre, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra, de conocerte y de glorificar tu santo nombre, Señor. Sabemos que todo, Señor, lo que está revelado en tu palabra, Señor, todo lo que tú quieres que hagamos y todo en nuestra vida tiene un solo propósito máximo, y es que tú recibas más y más gloria, Señor, como tú la mereces. Y nuestra motivación hoy, Señor, al venir acá y aprender sobre los dones espirituales, Señor, es que nuestras vidas puedan darte gloria y honor a tu nombre, Señor, y que podamos usarlos, Señor, como instrumentos, Señor, para la alabanza de tu nombre. Pero sabemos que en tu plan también está, Señor, que tu iglesia sea edificada, Señor, que tu iglesia, Señor, crezca a la imagen de Cristo y que otros escuchen de ti. Señor, por favor, te pedimos que hoy pongas el deseo y el anhelo en nuestros corazones de entender, de comprender, de descubrir, de ver realmente cuáles son nuestros dones, Señor, esos que tú nos has regalado por medio de tu Espíritu, para que podamos ponerlos a tu servicio, Señor, y no ser como ese obrero inútil, Señor, que pasó toda su vida con ese talento enterrado y escondido, Señor, y no lo usó para nada, Señor. Queremos que el día que nos llames a tu presencia puedas decir de nosotros, siervos fieles, que en los pocos te fuimos fieles, Señor. Así que ayúdanos, Padre, sin ti no podemos, Señor. Queremos hacer tu voluntad y queremos honrarte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor les bendiga.